Arratsaldeon, eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta presentación del libro Las narrativas del terrorismo, cómo contamos, cómo transmitimos, cómo entendemos, organizada por la Fundación Fernando Buesa y por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Es para nosotros un momento especial, diferente, es la primera actividad pública que hacemos después de esta crisis pandémica. Bueno, nosotros creo que somos las primeras entidades que hace una actividad de este tipo y bueno, como podrán ver es complicado un poco la manera de organizarlo. En todo caso, les queremos agradecer su presencia y agradecer también que estén aquí y que hayan venido y que, bueno, y que estemos todos respetando las medidas sanitarias que se nos han impuesto, que creo que es la mejor manera de cumplir, en fin, ante lo que estamos viviendo. Como saben, el origen de este libro, de este libro que tienen ustedes entre manos, Las narrativas del terrorismo, es fruto del 16 Seminario Fernando Buesa celebrado en octubre del año pasado y que, como anualmente, organizamos la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Es el tercer libro que publicamos con la editorial Catarata, ya como ese fruto que queremos dejar de nuestros debates y de las intervenciones de los ponentes, ya no solo como transcripciones, como lo hacíamos años atrás, sino ya como textos más trabajados, pues para que queden ahí como hemeroteca, como bibliografía básica sobre los diversos temas que tratamos. Estando en la situación que estamos, el libro lo terminamos en pleno confinamiento en la parte de los días más duros. De hecho, el prólogo, la introducción que firmamos Antonio y yo está fechada el día 17 del confinamiento. Nos permitió, evidentemente, trabajar con mayor profundidad quizás porque estábamos todos en nuestras casas, pero fueron momentos tristes y duros. De hecho, dos de los coautores del libro, hay 18 coautores, bueno, dos de ellos, Jesús Tulet, que es además una ponencia muy interesante, el ilustrador y humorista Jesús Tulet, que hace la portada de ese Pinocho con esa nariz de espada y esa paloma clavada que intenta, en fin, simular eso de la narrativa del terrorismo. Perdió a sus suegros en tan solo 15 días en Madrid, y también María San Miguel, actriz y directora teatral, también perdió a su padre. En fin, son tiempos complicados, son tiempos difíciles en los que todos tenemos que poner de nuestra parte, y también la Fundación quiere poner de su parte en este otro momento en el que estamos. También el terrorismo fue una lacra, es una lacra, pero en el caso de ETA fue una lacra que nos afectó durante más de 50 años. Este libro trata de eso, trata de cómo las artes, tanto el cine, el teatro, las artes plásticas, la televisión, la ilustración, las letras, la educación, han abordado el cómo se entiende el terrorismo, cómo nos ha afectado, cómo entendemos, cómo trasladamos, cómo transmitimos. De todo eso habla este libro que hoy tienen ustedes entre las manos y que hoy presentamos. Como les digo, hay 18 coautores, uno de los textos es de 3 autores. Y bueno, el primero de ellos, Antonio, hará un análisis un poco más pormenorizado de algunos de los capítulos, pero bueno, quiero citar a todos ellos los que han participado, a que agradecemos muchísimo la participación tanto en el seminario como en el libro que ellos comparten. Patxi Lanceros abre con el primer capítulo. Patxi Lanceros es un filósofo que tiene larga trayectoria, un filósofo de la Universidad de Deusto, nos abre en ese primer capítulo. Después son César López Rodríguez y María Teresa López de la Vieja. César López es un psicólogo y María Teresa López de la Vieja es una filósofa. 2 capítulos en los que se intenta abordar un poco eso del cómo transmitimos, cómo entendemos, muy interesantes ambos. Luego tuvimos una mesa en la que ya abordábamos diferentes perspectivas, diferentes narrativas de cómo se aborda el tema del terrorismo. Entre ellos estaba José Ibarrola, artista plástico, Elena López Aguirre, que hoy está con nosotros, periodista, pero una persona que sabe muchísimo de música en el País Vasco y sobre todo del rock. Bueno, de eso va la ponencia que hizo en el seminario, de eso va su texto, un magnífico texto, y de eso me imagino que nos hablará un poco en la tarde de hoy. También tuvimos a Eterio Ortega, el director y productor realizador de cine, que como saben ustedes también realizó la película Asesinato en febrero, que trata de los asesinatos de Jorge y Fernando, que realizó en el año 2001. También teníamos a María San Miguel, una actriz y directora teatral, que también nos abordó cómo se abordan las narrativas del terrorismo en el teatro. Es un ámbito muy, muy innovador. Y en esa mesa, que moderaba Roncesvalles Laviano, no estaba como ponente, pero ella hizo una tesis sobre la literatura y el cine con el terrorismo, y también le invitamos a que participara con un texto, y está en ese texto un magnífico texto. Roncesvalles Laviano es profesora de la Universidad de Navarra.
Después aquí es donde incluimos a 3 autores con un libro, Testigo de cargo, que aparecía días antes de celebrar el seminario, Santi de Pablo, Virginia López de Maturana y Ibai Mota, 2 de ellos están aquí, y bueno, que aborda el cine, aborda los documentales y la televisión en el ámbito de las víctimas. Un interesante texto que también proviene de ese libro que publicaron días antes de celebrarse el seminario. Después también estuvo Vicente Carrión, el escritor Vicente Carrión, que tenemos hoy también con nosotros. Estuvo Luis Echenique, también el escritor Luis Echenique, y Jesús Tulet, en fin, haciendo un repaso de cómo ha sido el mundo de la ilustración con el tema del terrorismo. Jesús Tulet participó en una exposición que hicimos hace años en la Fundación, fue uno de los directores, y también, como les digo, le invitamos a que nos hiciera esa portada del libro que ustedes pueden ver tan significativa. Y ya la última mesa, y hablando un poco del mundo educativo, tuvimos una mesa de 4 interesantes ponencias. Jonan Fernández, director de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco; Raúl López Romo, del Memorial; Fernando Muga, un profesor de secundaria y también en muchos años ha sido el responsable de las víctimas educadoras de ADI ADIAN; y también María Lozano, una experta en temas europeos, que también abordó cómo se abordan el tema de las víctimas en la escuela y los relatos sobre el terrorismo en la escuela. Bueno, ese fue más o menos el elenco de personas que participaron en el seminario y que participan en este libro, y que creemos que es interesante que conozcan y que se conozcan, y por eso esta presentación en Vitoria única. Vamos a hacer 4 presentaciones aquí en Vitoria, en Zarauz y en Bilbao y en Madrid, pero este año con esta creemos que cumplimos más que de sobra dada la situación. Y bueno, sin más, para hablar un poco más de estas cuestiones, pues voy a dar la palabra a Antonio Rivera, que es el coeditor del libro. Antonio lo conocen de sobra, pero yo le voy a hacer una pequeña presentación. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y es vocal del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. También es miembro del patronato de la Fundación Fernando Buesa, y con quien colabora muchísimo. Para mí y para la Fundación es una pata importante. Ha sido investigador principal del proyecto Minecol Biopol, Violencia Política, Memoria e Identidad Territorial, el peso de las percepciones del pasado en la política vasca. Es autor de numerosísimos libros, entre ellos Naturaleza Muerta, Usos del pasado en Euskadi, después del terrorismo, y Nunca hubo dos bandos, un libro que apareció el año pasado, un libro muy interesante, Nunca hubo dos bandos, Violencia Política en el País Vasco, 1975-2011. Así que, Antonio, es tu turno. Pues muy bien, Arratsaldeon, buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos en este estreno en vivo y en directo y en una representación tete a tete para recuperar las costumbres, ¿no? Posiblemente con este asunto de la pandemia lo que más hemos perdido es la costumbre de hacer muchas cosas sin las cuales podemos sobrevivir, pero posiblemente sin las cuales la vida no tenga demasiado sentido, y toda la que tiene que ver con la reflexión y con la cultura y con el encontrarse con gente, pues son de esas cosas prescindibles pero absolutamente imprescindibles, ¿no? Aquí venimos a hablar también de la costumbre, de alguna manera, ¿no? Venimos a hablar de qué pasa cuando determinado proceso o hecho social, como es el terrorismo, en este caso un hecho negativo, se va normalizando. Cuando hicimos este seminario, estas jornadas, una de las cosas que más nos impactó fue la exposición que hizo Elena, aquí presente, donde arrancaba diciendo que qué difícil es contar algo cuando te estás ahogando, mientras te estás ahogando, ¿no? Es decir, es imposible contar nada, reflexionar sobre nada cuando estás sometido al argumento de la necesidad. Solamente cuando estás liberado de la necesidad es cuando puedes llevar a cabo cualquier reflexión, cuando ese elemento, ese proceso, esa realidad empieza a convertirse en algo que pueda ser incorporado a la normalidad. Por suerte, después de que en 2011 ETA dejara de matar y que en 2018 pusiera fin definitivo a su peripecia, a su historia, a su larga historia de terror, el terrorismo es un proceso, es un fenómeno que ya no nos constriñe, que ya no nos aprieta cotidianamente y que por lo tanto podemos ir progresivamente incorporando a nuestra normalidad. Y entre los mecanismos que nos permiten incorporar a la normalidad están todos los que tienen que ver con las artes y con la cultura, ¿no? Es decir, el hecho terrorista se convierte también en un elemento más de esa cotidianidad. Yo siempre recuerdo alguna novela más o menos divertida, pues creo que era de Iván Zaldúa, que nos contaba aquello de un comando de ETA que quedaba
la organización se despistaba en un momento dado y perdía de cuentas que tenía ese comando y lo tenía ahí. Se encerraban en un piso y estaban durante meses y meses aquellos tipos viviendo lógicamente en la burbuja en que vivían todos ellos, ¿no? Pero al margen no solo de su propia organización, sino de la propia realidad. Era un texto divertido, y cuando todavía era difícil reírse de estas cuestiones. Yo creo que ahora ya podemos incorporar este asunto a nuestro acervo cotidiano, pero ello no nos exime de que hagamos alguna reflexión al respecto de hasta qué punto esto es factible, esto es posible, esto es bueno, ¿eh? Y de alguna manera este era un poco el objetivo, el cometido que tenían esas jornadas. Este era uno de ellos, y también otro de ellos tenía que ver con otra dimensión de la normalización. Posiblemente si ahora si nos preguntáramos de por qué sabemos lo que sabemos, qué sé yo, del siglo XIX español, pues posiblemente llegaríamos a la conclusión, todos los que estamos aquí, empezando por los historiadores, el historiador que les habla, que sabemos más del XIX español por los episodios nacionales de Pérez Galdós que por haber leído los volúmenes de la historia de España del historiador Pirala, por ejemplo, ¿no? Creo que estaríamos todos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en definitiva las artes y la cultura son las que tienen más capacidad a la hora de fijar eso que tanto nos preocupa, que es la memoria, ¿eh? La memoria. El conocimiento que tenemos del pasado deviene de lo que nos queda al cabo de sesudas lecturas historiográficas, pero deviene sobre todo en el común de los mortales de las imágenes que tenemos fijadas, de lo que nos enseñaron desde la escuela, de lo que vimos un día en una televisión, de lo que hemos visto en un cuadro, de lo que alguien nos contó en un momento afortunado, devienen de esa serie de imágenes que en definitiva es lo que acaban conformando la memoria, ¿no? Y acuérdense ustedes de lo que decía aquel viejo Renan cuando decía que una nación es la colección de individuos que recuerdan y olvidan a la vez y las mismas cosas, ¿eh? Y esto lo hacen no los libros de historia, sino sobre todo, como les digo, la actuación de las diferentes artes, ¿eh? Las artes, la cultura, en definitiva, crean la realidad y, muy importante, proporcionan sentido a esta misma realidad. Por lo tanto, es importante, es interesante que analicemos de qué forma se está produciendo esa normalización, porque, en definitiva, cuando se hablaba antes de la pandemia, recuperemos el territorio, de esos combates por la memoria, que no es una cosa específica nuestra, sino que ha sido un argumento recurrente en todos los procesos de salida de situaciones difíciles por parte de una comunidad. En esos combates por la memoria, la actuación de las artes y de la cultura es esencial, determinante, incomparablemente superior a la capacidad de acción, de fijación de memoria que pueda llevar a cabo el mejor de los trabajos historiográficos. Pero claro, inmediatamente eso nos lleva desde la normalización a otra de las dimensiones de la normalización, que es la banalización. Cuando las cosas se normalizan, se banalizan, se convierten en tan cotidiano que no reparamos en su existencia, ¿no? Hay un científico social muy citado por los historiadores, que es Michael Billig, que escribió hace unos pocos años un libro que se titula Nacionalismo banal, y en definitiva nos contaba cómo los nacionalismos eficaces son aquellos de los que no te das cuenta, porque están en todas partes y por eso no los adviertes, ¿no? Pero claro, la banalización también supone, el término banalización remite también a una especie de llevar a tierra, a ras de tierra, algo, y por lo tanto convertir en algo banal, en algo al que le proporcionamos poca importancia y que desde luego puede transmitir sin ningún rigor y sin ninguna capacidad de trasladar la verdad, ¿no? Antes de venir aquí me mandaban en uno de los múltiples grupos de WhatsApp que uno tiene, un amigo mandaba una etiqueta, en este caso hablaba de la facción del Ejército Rojo Alemán, la RAF, ¿no? Acuérdense de aquellos alemanes, ¿no? Y entonces venían diversas referencias en la etiqueta y donde ponía género, 2 puntos, música alternativa, indie. Es muy posible que esté que esté circulando por el ciberespacio una referencia de que la RAF es poco menos que un grupo de música, además indie, de los más pacíficos, vamos a decirle. Bueno, pues esto también forma parte desgraciadamente de
de la banalidad, de la banalización de cosas que en su tiempo han sido sublimes, qué cosa hay más sublime que el crimen, que el asesinato, que la muerte, y que en la medida que se normalizan se van banalizando y van perdiendo pues esa trascendencia, esa importancia. Claro, esto es un asunto que por un lado es conveniente, porque lo que se normaliza se desdramatiza, pero por otro lado es muy complicado, porque igual que los jóvenes a los que llegue esa etiqueta van a pensar que la RAF efectivamente es un grupo indie, nuestros jóvenes pueden también, en este caso nuestros jóvenes vascos o españoles, pueden considerar que ETA y el mundo del terrorismo y de los contraterrorismos ilícitos de aquellos tiempos pues formaban parte, no sé si de grupos indie también, pero de cosas, bueno, pues que no tenían demasiada entidad o demasiada importancia, ¿no? Y esto es muy pernicioso y muy malo, ya lo sabemos, ¿no? Y no solo por lo que hace al conocimiento o a la memoria que puedan tener los jóvenes de hechos que todavía están relativamente recientes desde nosotros, sino también lo que tiene que ver con una de las grandes preocupaciones que tenemos, por lo menos en esta fundación, que es el proceso de la no repetición. Es decir, si desdramatizamos en exceso, si banalizamos en exceso, bueno, pues ¿por qué no se va a plantear alguien a un determinado plazo volver sobre expresiones de violencia, manifestaciones de violencia que parece que ya hemos superado? No solo eso, sino que también la banalización, la desdramatización, la excesiva normalización pueden llevar a pensar a esos jóvenes que eso de lo que se les habla forma parte de un pasado que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Entonces la cosa yo creo que se complica extraordinariamente. En esas jornadas nos planteábamos también, al hilo de esto, de alguna manera, en qué fase estamos de la normalización, ¿no? Quizás el termómetro de la normalización de procesos dramáticos, de situaciones dramáticas, tenga que ver sobre todo con el humor. El humor es eso que nos permite determinar cuando algo no es demasiado ofensivo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero claro, esto nos lleva inmediatamente a la pregunta: ¿con qué podemos jugar en el humor y con qué no podemos jugar en el humor? Trasladen inmediatamente este asunto al Holocausto y ustedes verán que podemos ver perfectamente el niño del pijama de rayas, o podemos ver, ¿cómo se llama? Bellini se llama, La vida es bella, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, lo aceptamos, no todo el mundo, ¿no? Pero digamos que marca límites. Bueno, con el caso del terrorismo sucede 3/4 de lo mismo, y es un asunto que nos tenemos que plantear, plantear no solo en el humor, sino en ocasiones también, como veremos más adelante, en otro tipo de consideraciones, como puede ser eso que se llama, con mucha delicadeza, la polifonía de relatos. Abordar cuestiones con eso de la polifonía de relatos, donde todo es válido, y cuando todo es válido yo suelo decir que nada vale, pero bueno, lo dejaremos también tal cual, ¿no? Asunto central, asunto esencial que nos planteábamos allí y que éramos conscientes de que se podía llegar a obtener logros hasta cierto punto, lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia. Es decir, en la medida en que esto se normaliza, lo que ocurre es que hay un incremento de la producción literaria, cinematográfica, audiovisual, televisiva, de artes plásticas, etcétera. Es decir, donde el terrorismo empieza a formar parte, es un elemento más con el que trabajan los artistas, con el que trabaja el mundo de la cultura. Y en ese sentido podemos considerar que a mayor cantidad, mejores resultados. Bueno, aquí nos planteábamos hasta qué punto esto que decimos es así. Y lo planteábamos, y por eso Edu señalaba hace un momento que a los primeros a los que invitamos a esta reunión fue precisamente a psicólogos sociales, ¿no? Sobre todo para que nos explicaran cómo funciona en nuestra cabeza cuando tenemos que entender. Y para eso nos pusimos muy estupendos y acudimos nada menos que a la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, que decía eso tan sólido como que la realidad no se recibe en el vacío, sino que la mente tiene los principios organizadores previos que imponen orden a la experiencia. Esto no significa otra cosa que salimos por la puerta 2 personas, vemos la misma realidad, y conforme tengamos estructurada la cabeza antes de percibir esa realidad, tenemos una consideración de esa experiencia diferente uno de otro. El ejemplo siempre que ponemos es el mismo. En una situación de pobreza uno puede leer injusticia y otro puede leer mala suerte, vamos a decirlo así, ¿no? Y como eso, pues tantas cosas. Entonces, a partir de esa consideración, esto nos llevó a reflexionar sobre hasta qué punto una misma
actuación que podemos estar llevando a cabo, pensábamos rápidamente, está Inchane con nosotros, el programa Día a Día. El programa Día a Día, por ejemplo, lo mismo que se hace en un territorio puede estar siendo percibido en una manera muy diferente en otro territorio. ¿Por qué? Porque el contexto original de esos muchachos, en este caso escolares o bachilleres, el contexto original es diferente y la misma exposición que hace la misma víctima puede ser tratada de una manera diversa. Decía antes que el resultado no fue exitoso en el sentido de que es relativamente sencillo hablar de cuál es la calidad y cuál es el cómo se está trasladando a través de las artes y de la cultura la normalización del hecho del terrorismo. Es decir, podemos, qué sé yo, Santi y su grupo de investigación nos presentó un listado interminable de los trabajos televisivos que tienen por objeto o sujeto el terrorismo. Es decir, podemos analizar cualitativamente las cosas. Lo que era mucho más difícil es con qué resultados. Es todavía muy difícil poder hacer un análisis medianamente mensurable de hasta qué punto el tipo de percepción, de conocimiento, de traducción de la experiencia que están teniendo determinados colectivos sociales, determinados grupos sociales, está llevándonos en una o en otra dirección. Esto es muy temprano, pero es bueno que nos lo planteemos, es bueno que no pensemos que basta con que hagamos muchas cosas para que el resultado sea bueno. Igual hacemos muchas cosas y el resultado es realmente penoso porque no hemos tenido en consideración esto que les señalaba anteriormente. El contexto también era otra cosa que nos preocupaba y que trasladamos hasta lo posible en ese par de días que duraron las jornadas, ¿no? El contexto es un palabra que en la Euskadi del terrorismo tuvo una importancia tremenda, ¿no? El contexto era la trampa comprensiva, ¿eh? Las situaciones más espantosas siempre tenían una respuesta, y es que usted está perdiendo de vista el contexto, un contexto anterior a nosotros mismos. En un momento dado se acabó llamando el conflicto, pero el contexto era aquello que usted tenía que tener en consideración para comprender adecuadamente, para comprender en el sentido más incorporativo de la palabra comprender, por qué alguien decidía echarse al monte y acudir al terrorismo. Pero el contexto también es la necesidad explicativa, es decir, el contexto puede explicarnos cualquier barbaridad, puede tratar de hacernos comprender, asumir cualquier barbaridad, pero sin el contexto la realidad no existe. Es decir, es imposible que nos expliquemos nada sin el contexto. Entonces, las artes y la cultura se plantean una tarea que es de una extraordinaria delicadeza y complicación, porque por un lado tienen que tratar de, si son artes que se plantean, que se posicionan desde un punto de partida positivo, vamos a decirlo así, ¿no? Por un lado tienen que desmontar el contexto justificativo. Pero fíjense ustedes, en paralelo tienen que dotar de un contexto explicativo que vaya más allá de las cifras, porque no hay nada peor que historia del terrorismo, 863, o no sé cuánto exactamente, víctimas mortales. Eso es el inmenso número que se lo come todo, la inmensa cifra, eso no explica absolutamente nada. Tenemos que contextualizar cada una de esas situaciones para poder entenderlas adecuadamente, para poder proporcionar cara y ojos a cada una de esas víctimas. Pero en esa excursión, en ese viaje, ese mismo contexto puede generar el efecto realmente contrario. Acudir a las explicaciones estructurales, las del punto de partida original, las del contexto previo a la actuación de aquello, al terrorista no como agente, sino como poco menos que esclavo de un condicionante previo que le está llevando a una situación que él no quiere. Es decir, es un asunto tremendamente complicado. Tremendamente complicado, que quien aborda esto son precisamente las artes y la cultura. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen de penetrarnos, superior, insisto, a la que tenemos los historiadores, tiene que ver sobre todo con su capacidad para generar emociones, para la empatía, es decir, para trasladar un discurso, el que sea, con la intención que sea, con una capacidad de penetración que trasciende muy mucho lo que es la actitud de un individuo ante un libro, porque la actitud de un individuo ante un libro es una actitud, iba a decir, equilibrada. Digamos que uno y otro juegan en el mismo territorio, al mismo nivel, ¿no? Sin embargo, cuando aparece el elemento empático, cuando aparece el elemento emocionante, el sujeto que está acudiendo a esa situación está en condiciones desfavorables, porque determinado tipo de elementos emocionales le pueden ganar en una determinada dirección. Esto es un asunto que también se planteó con interés.
termino con un par de cosas más porque va a parecer que aquella reunión fue todavía más interesante de lo que fue, ¿no? Hubo un asunto también muy interesante que tenía que ver con el hecho de que las artes y la cultura nos permiten ir más allá, ¿no? Nos permiten formular realidades alternativas, ¿no? Es decir, en ese momento en el que, acudiendo a la figura que nos planteaba Elena, ya estamos liberados de la necesidad, ya no estamos cogidos del cuello, e incluso estamos liberados incluso de la propia necesidad del rigor inmediato, nos podemos plantear cosas que van mucho más allá de la propia realidad, como por ejemplo lo que se han planteado siempre los artistas: ¿qué pasa por la cabeza del criminal? Esto es un asunto importante, es decir, no basta con hacer una descripción cuasi periodística, cuasi histórica, sino ir un poquito más allá. ¿Por qué alguien acaba haciendo lo que hace? Bueno, ese territorio es muy importante, es muy interesante, pero también es muy comprometido, porque otra vez de nuevo nos puede llevar por unos derroteros donde en realidad estemos tirando piedras contra nuestro tejado y estemos retrocediendo en esa necesidad que tenemos de aportar, trabajar en beneficio de la no repetición, en beneficio de ir asentando valores sólidos y positivos, etcétera, etcétera. Claro, planteado esto con los adultos, o más o menos adultos, el asunto tiene un pase y siempre podemos discutir de estas cuestiones, pero también traíamos una sesión escolar, vamos a decirlo así, porque la pregunta nuestra era ¿hasta qué punto es lícito, hasta qué punto nos podemos permitir las especulaciones críticas? ¿O hasta qué punto tenemos que elegir, antes que la especulación o la reflexión crítica, en el caso de un público escolar, el asentamiento de valores sólidos casi instintivos? Este es un debate que se ha planteado quizás de una manera larvada, pero es importante que lo formulemos. Es decir, detrás del debate que había sobre el programa Herenegun estaba esta discusión. Es decir, ¿tenemos que apostar por una reflexión crítica o tenemos que apostar por ir con el catón, por decirlo de una manera muy... Evidentemente las cosas no se dilucidan en un término o en otro, en blanco y negro no existe como tal, ¿no? Pero estos eran un poco los límites del debate y los límites de la discusión. Bueno, hubo un debate precisamente en esa jornada y se recoge en el libro, muy interesante, que lo ha presentado ya Edu, con 3-4 intervinientes que pues formularon cada uno desde su punto de vista pues las cosas que se tenían que hacer allí, ¿no? Y por último se hizo un balance de hasta qué punto desde determinados diferentes territorios del arte y de la cultura, pues se estaba trabajando, ¿no? Hay gente que es partidaria, y así se señalaba en la exposición y en el texto, de esto que he llamado antes de la polifonía de relatos, ¿no? Pues había algunas experiencias, por ejemplo, con obras teatrales, por ejemplo, donde se trasladaban, digamos, miradas encontradas, ¿no? Hay otra gente que esto se rechazaba, pero bueno, todos tenemos nuestro trozo de, ¿no? La posición partisana, ¿no? La beligerancia, la actitud beligerante, es decir, el artista comprometido, como se decía hace 30 o 40 años, que ahora pues perfectamente, ante una cuestión tan dramática como el terrorismo, perfectamente podía traerse a colación, ¿no? Un tema muy escurridizo, un tema donde todos nos volvemos a manifestar kantianos de nuevo, la verdad nos hará libres, por lo tanto no tenemos que tener miedo a aquel que utiliza la propaganda, porque lo nuestro costará más que se imponga, pero se acabará imponiendo porque la verdad prevalece sobre cualquier otro tipo de cosas. Bueno, estas cosas que contamos los historiadores, que sabemos que tampoco son ciertas, ¿no? Pero nos satisfacen mucho y nos tranquilizan, ¿no? Y todo esto, ¿cómo se analizó? Pues básicamente como ha planteado Edu, y como es un poco marca de la casa, en lugar de traer a especialistas solo de una cosa, en lugar de traer a gente que mira solo desde una perspectiva, pues trayendo, en este caso sí, una polifonía de relatos, una constelación, con el objeto de llegar a una cierta, entre comillas, verdad, a un cierto conocimiento, ¿no? Y a esos efectos, pues contamos con gente diversa de la psicología, las artes plásticas, la literatura, muchos de la literatura, el cine, el teatro, la música, el humor gráfico y también la escuela, ¿no? Para en ese par de días, pues, digamos, trinchar ese pavo y ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos queda todavía por hacer por delante, cuáles son los debates que solamente estamos iniciando y que los tenemos por delante de nosotros, y ver, bueno, hasta qué punto podemos hacer una evaluación y una valoración de lo que ha dado de sí esto que os decía antes de la normalización de algo tan absolutamente anormal como es una experiencia terrorista de medio siglo. Y esto es básicamente lo que hicimos como editores en ese 17º día del Señor del confinamiento.
Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tus siempre buenas exposiciones. Y en esa polifonía de diferentes intervenciones tenemos dos de ellas, como antes les explicaba. La primera de ellas que vamos a conocer es la de Elena López Aguirre. Elena López es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En mayo de 1985 empezó a escribir el suplemento juvenil de Egin y a la vez comenzó a tocar la guitarra en la banda de reggae Potato, de manera que fue juez y parte del Roda Radical y del movimiento Marcha de Taborroca. En 1993 fundó con su compañero, que también está aquí, Pedro Espinosa, la editorial Ayanay. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Del Chisto a Telecaster en el 96, Historia del rock vasco, Edozein Herriko Jaisetan, 2011, Ertzañak, La confesión radical y Neskacha Maite, 25 mujeres que la música vasca no debería olvidar. Así que, Elena, es tu turno. Vas a hablar desde aquí, ¿verdad? Yo no es por nada, pero es que prefiero salir de mi zona de confort y en estos foros hablar siempre de pie. Bueno, Antonio ya lo ha dicho todo. Yo solamente voy a hacer, como yo no sé hablar, quiero decir, escribo medianamente pasable y entonces titubeo mucho y como no os quiero torturar, pues entonces lo que yo he hecho ha sido una reflexión sobre la reflexión que ya hice y es lo que voy a, básicamente, una cosa que no es muy larga ni muy corta, porque tampoco me gusta molestar a la gente ni abrumarla, ¿no? Entonces es lo siguiente, lo que yo he escrito al hilo de lo que me dijo Eduardo, ¿quieres venir? Y dije, no quiero ir, pero bueno, vine. Y entonces pues aquí estoy. Confiesa que has vivido. Durante gran parte de este confinamiento he estado preparando unos programas para Radio Vitoria sobre el rock vasco del siglo XXI. Y puedo decir, creo que con conocimiento de causa, que la tendencia general, incluso entre los grupos más radicales, ya no pasa por hablar de represión, identidad, cipayos, chacurras, maderos. Ahora se abordan temáticas más personales sobre corrupción, derrotas, violencia de género, adicciones, superación, amigos perdidos, el paso de los años, los buenos tiempos, es decir, de lo que se supone que tiene que hablar la gente en una sociedad normal. Grupos antisistema siempre los habrá, como forma de iniciación juvenil al mundo caótico y demencial que reciben por herencia, pero la tendencia es a ampliar el abanico de argumentos en las canciones. Yo comenzaba mi intervención en octubre con la primera mención explícita a un etarra en la música vasca. Fue en una canción de Imanol que hablaba de la muerte de Xavi Etxebarrieta. Precisamente se ha estrenado recientemente una miniserie sobre él y los primeros años de ETA, La línea invisible de Mariano Barroso. La muerte de Etxebarrieta precipitó la ejecución del policía Melitón Manzanas, a la que siguió una represión generalizada que culminó en el juicio de Burgos, donde ETA se hizo famosa mundialmente y que movilizó a un sector de la juventud hacia la lucha armada y la clandestinidad. Etxebarrieta era un joven muy preparado intelectualmente que podría haber sido profesor, catedrático y eminencia, pero prefirió el camino de las pipas y el enchopanamiento. Como sucede tan a menudo en estos casos, fue su hermano mayor José Antonio el que le calentó la cabeza y a quien creo que se sintió en la obligación de sustituir cuando José Antonio enfermó gravemente de una enfermedad degenerativa y de hecho moriría en 1973. Pero el gran embaucador de jóvenes, que en la serie responde al nombre del inglés, fue nuestro inefable Federico Krutwig, uno de esos personajes poliédricos que aparecen de tanto en cuanto en la historia para marcarla fatalmente. Según el escritor Lorenzo Silva, que acaba de publicar una novela que habla de la lucha antiterrorista en el contexto de la Guardia Civil, la serie de Barroso es muy indulgente, y seguro que lo es. Pero es que Etxebarrieta tenía solo 24 años cuando murió. Qué pocos para hacerse una idea aproximada del mundo. Son años en los que tu cerebro funciona a pleno rendimiento y crees saberlo todo ya.
Estás en el apogeo de tu vida. No has tenido tiempo todavía de cometer muchos errores y miras a los mayores con desprecio manifiesto porque los percibes vencidos por sus defectos. La juventud tiene muy buena prensa, pero es una etapa peligrosa. La serie incide en el consumo abusivo de Etxebarrieta hacia las anfetaminas. Leyendo hace años un libro muy interesante de Juan Carlos Usó, verdadero especialista en el tema, me enteré de que las anfetaminas eran conocidas en los años 60 en Europa como la droga española. Había en nuestro país una facilidad tremenda para obtenerlas en farmacias. Todavía nosotros alcanzamos a vivir esa laxitud legal y tomábamos centraminas y dexedrinas para estudiar, pero sobre todo para hablar durante noches enteras sobre el mundo que nos había tocado en suerte. Es muy probable que Etxebarrieta estuviera enganchado a las anfetas y es muy posible que si no lo hubiese estado, todo habría sucedido de otra manera. No puedo evitar establecer un paralelismo entre las drogas y la lucha armada. Entonces, drogarse se contemplaba como un acto poco menos que revolucionario y desde luego antifranquista. Cuanto más te drogabas, más en contra de la dictadura estabas. La droga era de izquierdas, los de derechas simplemente bebían. Los etarras no lo veían así, claro, ellos sufrían su propia ceguera. Unos y otros desoyeron las voces de advertencia. Para los cachorros de ETA, el PNV era un partido de turbantes viejos, como llamaron en Argelia los del Frente de Liberación, aquellos jalifas y jefes locales que se habían plegado al dominio colonial francés. Turbantes viejos o babuchas blancas, así llamaron también los jóvenes saharauis del Polisario a los jeques de la Yemá o Asamblea General del Sáhara. Oficialmente Argelia fue liberada por el FLN. Si atendemos a tantas voces cualificadas como la de Wasila Tamsali en su obra Mi tierra argelina, una mujer entre la revolución y la guerra civil, debemos dudarlo. Pero esa es una herida francesa. La del Sáhara es mucho más española. También los saharauis aprendieron de sus hermanos mayores argelinos la mística del Kalashnikov y haciendo oídos sordos a todas las reformas que la administración española propuso, demasiado tarde, es verdad, eligieron volar los puentes y arrastrar a su pueblo al desierto del desierto, la Hamada, donde hoy viven. Hay una teoría que afirma que ETA eligió matar a Carrero Blanco porque la CIA le sirvió en bandeja los detalles del plan y el material explosivo. Dos apuntes sobre este nuevo jefe de gobierno español inmolado por el mesianismo revolucionario. Un joven, Carrero Blanco, había redactado el memorándum en contra de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial que Franco presentó a Hitler en aquel encuentro histórico de Hendaya. Las creencias religiosas de Carrero le impidieron autorizar la entrada a sangre y fuego del ejército en el País Vasco para acabar con ETA, como le pedía el búnker del régimen mucho antes de la Guerra Sucia del GAL. Siguiendo con la hipótesis de la CIA, Estados Unidos veía en Carrero un obstáculo insalvable para un Sáhara marroquí. Desde luego era público y notorio que se oponía a entregar el territorio a Marruecos. Así que puede que la muerte del ogro, como lo llamó ETA, con un Franco moribundo y el lobby hispano-marroquí maniobrando a placer, abortase el nacimiento del Sáhara Occidental como nación y condenara a todos mis compañeros saharauis del Instituto del Ayun a una vida de dolor, de guerra, exilio y muerte. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto y vi que Euskal Herria era una fiesta cuando Carrero voló y que la lucha guerrillera del Polisario sirvió exactamente para lo contrario de lo que se proponía. En cuanto España abandonó los puestos militares, el implacable ejército marroquí del temible coronel Dlimi los ocupó y bombardeó después sin piedad con napal y fósforo blanco a la población que huía hacia Tinduf. Durante estos tiempos oscuros del confinamiento se nos ha muerto el cantautor donostiarra Rafa Berrio. Investigando en su copiosa discografía descubrí una canción que me conmocionó. Se titula Santos Mártires Yonquis
y me pareció, al escucharla, que con ella Rafa Berrio daba digna sepultura a tantos jóvenes de mi generación que se alistaron en aquella guerra de agujas, camellos y atracos a farmacias para acabar de la peor manera posible, muertos en los lavabos de las gasolineras, tirados en los parques, agonizando en portales. La forma que tiene Berrio de abordar la desdichada biografía de nuestros yonkis es definitivamente adulta y exenta de moralina. Necesitábamos que alguien echase tierra sobre sus tumbas y dijera unas palabras sentidas. Yo tuve 2 hermanos yonkis y los 2 están muertos. Los 2 arruinaron sus vidas estrepitosamente. Eran guapos, muy inteligentes, tendrían que haber sido útiles a la sociedad, pero prefirieron enrolarse en una guerra absurda contra el sistema que produjo muchos efectos colaterales. Mis padres y tantos otros padres ya no volvieron a ser los mismos. La familia española se puso de luto, igual que a las víctimas del terrorismo se les dio la callada por respuesta. Algo habrían hecho para tener esos hijos medio delincuentes y degenerados. Grabando los programas a los que me refería al principio y hablando con la joven técnico a través del cristal del estudio, salió a relucir el nombre de Imanol, a quien ella no conocía. Me pareció inconcebible. Iba a contarle lo de Yoyes y el señalamiento y acoso a que fue sometido, pero no era el momento ni el lugar, y pensé fugazmente si no sería mejor que se mantuviese en su ignorancia. De vuelta a casa, mientras conducía, comprendí que esa ignorancia es una bofetada en la jeta de la historia. No hemos hecho los deberes. El maldito relato nos tiene presos y en vista de lo cual hemos optado por el no relato. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Eso le escribía el poeta soldado Miguel Hernández a su hijo en Las nanas de la cebolla. Es legítimo querer preservar a nuestros niños y jóvenes. De hecho, es lo que la mayoría de españoles hizo después de la Guerra Civil y por eso nació el concepto de memoria histórica, ya que habíamos prescindido de la memoria personal, dejando en manos de los profesionales un papel que tendría que haber cumplido cada padre y cada madre. Un periodista sabe muy bien que de cuantas más opiniones disponga, mejor podrá hacerse una idea de lo que verdaderamente está pasando. Y no se trata de aleccionar a nuestros menores, bastante lo fuimos nosotros con las rutas imperiales y el antifascismo de todo a 100. No se trata de contar lo que pasó, pasaron tantas cosas, pasamos de tantas cosas, creo que es preferible confesar lo que nos pasó. Aunque ya no vayamos a misa y seamos una sociedad laica, no deberíamos olvidarnos de que necesitamos la confesión para redimirnos, perdonarnos, hacernos comprender y seguir viviendo. Elena, muchas gracias por tus siempre claras y contundentes intervenciones. Lo hiciste en el seminario, lo has vuelto a hacer aquí también en el texto. Es el turno ahora de Vicente Carrión. No sé si por cierto, el capítulo 5, Quosque tandem Baskonia, es el texto que, el número capítulo 5, el que está en el libro que hoy presentamos. Es el turno ahora de Vicente Carrión, un buen amigo de la Fundación. Profesor jubilado de Filosofía en Educación Secundaria, luchador antifranquista en su juventud, militó en la extrema izquierda durante la transición e inició su andadura periodística en La Voz de Euskadi. Al inicio de los 90 empezó a publicar artículos de opinión en prensa, con los que obtuvo 2 premios nacionales de periodismo por sendos artículos aparecidos en El Correo. En 2010 publicó su primera novela, Padre Patria, en la que combina realidad y ficción en torno al terrorismo etarra. Vicente escribe el capítulo 10, Literatura y Violencia Política. Cuando quieras, Vicente. Vale, gracias. Bueno, yo no he preparado mucho porque como iba a ser el último, he hecho así, voy a ser breve. Pero bueno, me siento un poco impostor en tanto que me queda grande lo de escritor, porque bueno, la novela que escribí, pues bien, pasó desapercibida. Y
y más que escritor, pues me considero pues a medias opinador, y de lo que hablé en las sesiones estas, en mi ponencia, giraba básicamente en torno a lo que había leído, lo que me había gustado sobre el tema de terrorismo, porque creo que es lo que mejor he hecho, leer mucho y no sé bien lo que he asimilado, pero bueno, hay una dirección en mis lecturas y en mis reflexiones que se inicia, y así lo comento en el texto, pues con pensadores, pues yo que sé, Juaristi, Aranzadi, Sabater, tal y cual, un intento de entender racionalmente el asunto y tal. Pero luego, pues con los años, mis intereses han ido derivando más hacia la literatura, no sé si por eso de la banalización o por eso de la polifonía, pero sí porque creo que la literatura ofrece ángulos básicamente emocionales que conectan, creo que mejor, con la posibilidad de comprensión de todo lo que hemos vivido, ¿no? Porque racionalmente esto no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, bueno, en Padre Patria intentaba esbozar un poco lo que es la importancia del contexto de tantos chavales que han sido arrastrados en sus cuadrillas, en sus músicas. Por eso me ha gustado lo que has dicho, Elena, que vamos cambiando ya de tema en las letras del rock radical vasco, porque creo que esos ámbitos de socialización de la juventud, bueno, todavía no hay que ir muy lejos, ¿no? En la Cuchi o en cualquier sitio de estos, si te asomas, o si quieres trabajar allí, o si quieres moverte por allí con comodidad, tienes que ser cómplice de muchas cosas. Me refiero a los jóvenes, a los que van todavía de marcha. Pocos de los que estamos aquí vivimos en esos ambientes ahora, pero esos esquemas cognitivos de los que hablaba César en su intervención de psicología social, pues creo que son determinantes, ¿no? Para entender lo que hemos vivido, y no son de tipo racional, son topicazos, simplezas, que el nacionalismo ha sabido cultivar con mucha sabiduría, y de las que estamos todavía presos, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que la literatura ayuda o puede ayudar mejor a entender ese tipo de vivencias que han llevado a la gente a hacer cosas incomprensibles, ¿no? Estos días, a cuenta de los conflictos en Estados Unidos y bueno, en Francia, en más países, por el tema racial y el asesinato se me volvía a actualizar algo que tenía muy presente cuando escribí Padre Patria, ¿no? Y es la idea esa de la fidelidad a los muertos, ¿no? He visto estos días en alguno de los reportajes que contaban ahí las movilizaciones en Estados Unidos, pues como había pues lo mismo que vivimos aquí en los 70, ¿no? Gente que cuando le habían matado a alguien injustamente o cuando se había sentido muy agredido, pues consideraba que iba a dedicar su vida, ¿no? A esa venganza, y que tenía que considerar que esa muerte injusta del hermano, del padre, de lo que sea, era la justificación vital, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que en el País Vasco se ha producido mucho. Y curiosamente, cuando tomaba alguna nota para ver qué decía hoy, y no sé cómo, he pensado en el momento en que yo ya empecé a despegarme de toda la historia esta, pues cuando lo de Pertur y estas cosas ya me rascaron profundamente y me empecé a desmarcar, ¿no?, de esa extrema izquierda a la que pertenecía. He visto que han pasado ya casi 40 y tantos años desde entonces, ¿no? Y en realidad en esa época había pasado menos tiempo sobre la guerra civil. Y ya me parecía un súper coñazo que estuviera todo el mundo dando la lata con la guerra civil. Y ahora digo, ¿qué hacemos nosotros aquí a esta edad ya, todos mayorcitos, dándole vueltas y vueltas a una historia que, como habéis comentado antes, pues a mucha gente pues no interesa demasiado, porque le queda muy lejos, por ignorancia, porque se creen que son de un grupo de indie,
Entonces, bueno, solo pensando en esto de qué hay de bueno en ser tan fieles al pasado, me pregunto incluso, de un modo muy atrevido para decirlo aquí en este entorno, hasta qué punto en muchas asociaciones de víctimas no estamos incentivando demasiado ese cuelgue, ¿no? De decir, mi vida va a cobrar sentido defendiendo la memoria de tal y cual, y todo lo que haga, y toda mi energía, y todo mi filtro, todo mi esquema, en realidad, va a dedicarse a ello. Me viene a la cabeza sobre este asunto que me ocupa, que es la importancia de la literatura, un hecho que me llamó mucho la atención y creo que lo comenté en un artículo, y es que cuando Fernando Aramburu presentó en San Sebastián Patria, que todavía, acababa de editarse, fue la primera presentación que hizo en el Coldo Michelena, y quienes ya éramos incondicionales de él, abarrotamos la sala, se quedó mucha gente fuera. Cientos de personas querían verle a Aramburu presentando Patria cuando todavía no se sabía si iba a ser el éxito que fue. Y 2 años más tarde o por ahí, cuando le dieron el premio Covite, junto a Guerra Garrido, había unas decenas de personas en el Palacio de Miramar viéndole a Aramburu. ¿Por qué? Pues obviamente porque Covite, para mucha gente ir a un acto de Covite es, en fin, un estigma o algo así, o porque el hecho de que Aramburu se asociara, o su nombre, su obra, se asociara a una asociación de víctimas y tal, representada por unos o por otros personajes, pues a mucha gente le inhibía, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la psicología social es muy importante, que esto de los esquemas que tenemos en la cabeza nos hacen filtrar todo de un modo muy, muy peculiar. Y entonces, en estas jornadas también se habló de la enseñanza, de cómo transmitimos a los alumnos estas historias. Y bueno, creo que la enseñanza reglada, lamentablemente, pues ya no es el vehículo principal de transmisión emocional para la gente joven. Creo que hay mucho más transmisión en las letras de las canciones, de los grupos de música, o en los Instagram, en el rollo digital. Y entonces, a mí me gustaría que aunque la historia sea muy importante y muy valiosa, encontráramos maneras de transmitir estas cosas que hemos vivido de un modo pues más sencillo, más banal, más psicológico, más emocional, porque la gente todavía pues creo que está pues muy harta de datos y de esa utilización política que se sigue haciendo lamentablemente de los muertos y del terrorismo. Y no sé qué más iba a decir, pero bueno, yo creo que ya es bastante. Sí, eso, iba a decir una cosa. En la mesa que participé, estaba Luisa Echenique, y ahí se mostraba una diferente visión sobre la literatura, ¿no? Yo no sé si por haber sido profesor y porque me parece que la didáctica es muy importante, pues intentaba transmitir que la exquisitez estética y la originalidad y la creatividad literaria pues está muy bien, pero que me importa mucho transmitir el mensaje, pero a la vez reconozco que un buen literato pues tiene que ser alguien que no te dice lo que tienes que pensar, y no tiene que estar escorado y no tiene que estar demasiado comprometido, porque tiene que ofrecer una credibilidad de los personajes y tal. Y en esa polémica pues ahí estuvimos, ¿no? No fue muy intensa ni muy fina, pero estaba ahí presente ese tema, un poco la estética frente a la didáctica. Y me he acordado de eso porque de casualidad estos días cayó en mis manos el libro de Peridis, del corazón que habito, algo así, la novela esta que le han dado el premio Espasa.
Y bueno, pues supongo que como obra literaria no es gran cosa, pero el mensaje que transmite de vínculos familiares en un pueblo de Palencia, en la guerra civil, de cómo pese a que están en bandos distintos, pues ayudan y tal, pues me parece que es muy bonito, ¿no? Y creo que la literatura, pues a cuanto más gente llegue mejor, y bueno, vuelvo a citar Patria como el gran ejemplo de mucha más eficacia que otras disciplinas más rigurosas a la hora de hacer que la gente se interese por todo esto. Recuerdo que cuando estaba yo con mis novelas o con otra que estaba también dándole vueltas y tal, me decía una editora, no, es que este tema no interesa, ¿no? Joder, luego viene Patria y fíjate, la que revienta, no es que no interese el tema, lo que interesa es hacerlo bien, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? Y nada, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí, por tu intervención y por participar en el libro. Pues aprovechando un poco el subtítulo del libro, esperemos haberos transmitido lo que quiere significar, lo que queremos contar con el libro, y también queremos que nos contéis, o que intercambiemos cualquier tipo de reflexión. No todo el mundo evidentemente habrá leído el libro, porque el libro oficialmente sale hoy, así que, en fin, es vuestro turno. No hay micrófono con estas cuestiones de no tocar nada y tocar lo menos posible, así que quien quiera preguntar, comentar, reflexionar, si quiere se levanta, pero vamos, que alce la voz para que le escuchemos y, bueno, y compartamos este rato que nos queda todavía de debate. Pues por ahí sí. Dale, Jesús, sí. Venga, va. En primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros. No sé si se me oye. Sí. Tanto Eduardo, Elena, me ha resultado impresionante. Antonio, evidentemente, como siempre, y Vicente. Y una pregunta que quería lanzar, bueno, más que una pregunta, inquirir, demandar una nueva reflexión a mi querido amigo Vicente Carrión, ¿no? Cuando hablabas de la importancia de que juguemos en el ámbito de las artes, en la de relato como construcción de futuro, evidentemente. Me ha gustado mucho el no quedarnos en esa visión del retrovisor, pero hablar de relato, de narrativas, como constructoras de un futuro mejor en términos de ciudadanía, creo que no puede prescindir de la academia, que no puede prescindir del rigor, que no puede prescindir del método científico, de la documentación, mencionando evidentemente y dando una participación a los sentimientos y a las emociones que están dentro de nuestro currículum, dentro de las competencias básicas de nuestro currículum. Pero todo ello y todas ellas, emociones y sentimientos, de una u otra forma han de ser mediatizados por la razón. Que sí. Entonces, insisto, no es una pregunta, Vicente, es algo que me interpela y que tú como compañero de muchos años de trabajo, de docencia, pues me gustaría conocer tu opinión.
Mira, yo no tengo ni idea de todo el asunto. Quiero saber nada, además, o sea, soy como objetor, pero veo a través de mis hijos, sobre todo, muchas cosas, cómo funcionan, qué rapidez, qué inmediatez tienen ante determinadas noticias, cómo les impactan algunas cosas y otras y tal, y qué ideas se hacen del mundo. Y no sé, a veces pienso que tendríamos que hacer como los rusos con Trump y eso, o sea, joder, en vez de organizar este tipo de jornadas, tener a alguien en la fundación lanzando mensajes, porque hay cosas que yo sí creo que impactan, ¿no? O sea, yo igual es que soy un sensible así, ¿no? Un atontado, pero a veces cuando lees alguna entrevista entre líneas o cosas que te cuentan o que cuentan gente que hasta ahora no ha querido hablar, hijos de víctimas que recuerdan esto, cómo les trataron en el instituto, o me acuerdo yo tengo como una pesadilla, que no sé, algún día qué haré con ella, cuando mis hijos, algunos de mis hijos estaban en el Unamuno, aquí en Vitoria, y mataron a Máximo, me parece que se llamaba, un funcionario de Nanclares. Joder, nadie dijo nada, ni en el instituto, ni en clase. Su hija estaba en clase de mis hijos, y yo decía, pero ¿qué? No ha pasado, nadie sabe nada, nadie dice nada. Yo estaba, ya en ese momento, me reboté, pero no hice nada. ¿Entiendes? Pero yo sé seguro que si esa historia se reactualiza, habrá un montón de alumnos del instituto que dirán, joder, ¿cómo pudo ser esto, no? Bueno, no sé, son algunas cosas que se me ocurren en relación a lo que dices de la juventud, de cómo reacercar algunas cosas, ¿no? Cómo rebobinar algunos momentos, y supongo pues que si aparte de colapsar la ciudad con las obras del memorial van a hacer algo que quiere funcionar, pues tendremos que pensar en reactualizar algunos de los acontecimientos vividos en la ciudad y tal, pues en un lenguaje y en unos formatos pues que sean accesibles, ¿no?, a la gente joven, porque si no, a mí me parece dramático que seamos tan mayores todos, y eso que yo soy de los más jóvenes, pero es que me parece penoso, o sea. Pero bueno, a la vez, una cosa que no he dicho antes es que siempre me he debatido en una cosa, ¿no? Es decir, el pueblo vasco ha sido muy cobarde, tal, como, no sé, en algún momento, si no me publican en el correo ahora es porque en algún momento escribí algo, se me debió de ir la olla, consideraron que había insultado al pueblo vasco y tal, no sé qué, porque había ganado Herri Batasuna después de no sé cuándo. Y entonces a veces pienso que ha sido un pueblo de cobardes, y a veces pienso lo que se ha mencionado antes, que hemos hecho muy bien, el no suspender los cumpleaños de los críos, el no permitir que ETA nos destrozara un bautizo, un encuentro, un tal, pues porque ETA en realidad nos quería destrozar todo, conseguía que se suspendiera todo, y entonces eso que en algunos momentos se puede considerar cobardía, igual ha sido la gran valentía, ¿no?, de no permitir que ETA interfiriera tanto en nuestra existencia. Pero bueno, me zumba mucho también una frase que leí en el libro de Arteta, de Hannah Arendt, que decía que el padre de familia había sido el mayor asesino del siglo XX. El padre de familia alemán que por defender a sus hijos no había querido ver el campo de concentración que tenía enfrente, ¿no? Y es fuerte, ¿no? Es muy fuerte que te digan que el mayor asesino ha sido toda esa gente que no ha querido ver lo que tenía delante. Y hay una parte que creo que es verdad, pero hay otra parte que dice, joder, el padre de familia ha hecho muy bien protegiendo a sus cachorritos. Y no sé, según qué día lo veo de un modo o de otro. Patria fue una gran novela y una gran herramienta de trabajo con jóvenes en secundaria y bachiller. Vaya esto por delante. Y yo no lo creo. Seguimos teniendo tiempo para una intervención más y por allá. Sí, me pongo aquí así, porque soy pequeñito, si no, no se veía. A mí me ha interesado muchísimo también las tres intervenciones, enormemente, y cuando os oía no podía dejar, claro, yo soy historiador, no podía dejar de pensar comparativamente con otros momentos dramáticos, ¿no? La historia del siglo XX europea, vamos, es un jardín al respecto, ¿no? Puedes elegir donde quieras, ¿no?
y cómo, sin embargo, de otros momentos dramáticos de la historia europea del siglo XX, sí sigue habiendo, incluso entre los jóvenes, Geraldine Schwartz, es relativamente joven, tendrá 30 años, la que ha escrito este libro magnífico sobre los amnésicos, y sí sigue habiendo ese interés por indagar más, incluso en el caso de Geraldine Schwartz, en una historia familiar, porque no se la contaban, precisamente porque protegieron a los cachorros y no le querían decir que el abuelo era un nazi, ¿no? Y indagando sobre ello, pues reconstruye una historia familiar de nazis, ¿no? Por parte del abuelo materno. Entonces, mi pregunta es si no estaremos ante una cuestión respecto de, porque es evidente, sí, que con respecto a nuestra tragedia, iba a decir pequeña tragedia, pequeña en términos continentales, pero para nosotros gran tragedia, no estaremos ante una cuestión de falta de épica, ¿no? Es decir, la guerra mundial tiene una épica apabullante, ¿no? Entonces a cualquier persona le acaba interesando en algún momento de su vida simplemente por lo que contiene de épica, ¿no? La guerra civil tiene 3 años de épica, ¿no? Hay una resistencia de 3 años ante el intento de golpe de Estado y luego su transformación absoluta, a medida que se ve lo que se va construyendo en el 37, 38, 39 de lo que va a ser lo que viene después de la guerra civil, ¿no? Como decía Elena, aquí si hubo una épica fue la de los terroristas y se les cantó, esa épica sí tuvo sus canciones, esa épica tuvo su potencia, ¿no? Se ha diluido completamente. No es una cuestión de mezquindad, es decir, no es un momento tan mezquino de nuestra historia que realmente sea eso lo que hace que pierda el sex appeal, lo que es una historia que no tiene tampoco ese contenido, ¿no? Y lo perdió. Y sin embargo la épica de las víctimas yo creo que nunca se acabó. Las víctimas, como habéis dicho, creo que has dicho tú, pasaron a la historia sin una maldita canción, ¿no? Entonces, no puede haber un poco de esto, de falta de épica, de falta de interés, porque el momento en realidad es de una mezquindad tremenda, porque hubo una revolución vasca contra ETA en toda regla, o una reacción de tipo del que tú puedas ahora relatar ese momento épico, ¿no? Por lo tanto, pues eso desaparece y eso le hace perder foco la atención, ¿no? No sé. No dices nada. Pero sin comparar dimensiones, que son evidentemente incomparables, si hay un acontecimiento que no tiene ninguna épica es el Holocausto. Porque cosa más pasiva que 6 millones de víctimas mortales asesinadas, vamos, lo más parecido al ganado. No, las rebeliones en los campos se cuentan con los dedos de la mano y no tuvieron, ni siquiera son demasiado conocidas, ni tuvieron demasiado éxito. El propio conocimiento del Holocausto es una historia también nada épica, porque se conoce con mucha antelación, se economiza el conocimiento de esa información. La llegada incluso de los aliados a los campos tampoco es nada épica, es bastante espantosa. Y sin embargo, a pesar de no contar con esa consideración épica, sí que es un referente, ¿no? Quizás no sea tanto el problema de que esta haya sido una historia un tanto miserable, la nuestra me refiero, como que haya una voluntad por parte de un colectivo social potente y numeroso de instituir esa referencia, no tanto en lo que tuvo de épica, sino como punto de partida, como hito seminal, como hito constitutivo, ¿no? Que en el fondo es un poquito lo que es él, o como el nunca más por excelencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el caso del Holocausto opera, claro, insisto que la comparativa con nuestra miseria pues es imposible, ¿no? Pero bueno, quizás se podía... Porque las épicas, las otras, las que tú señalabas de alguna manera de forma indirecta, siguen siendo épicas nacionales, ¿eh? Suelen ser las tramposas, ¿no? La resistencia francesa, todos resistentes, el antifascismo italiano, esas son las épicas, ¿no? Sí, construidas que efectivamente a golpe de mentira una tras otra, ¿no? Pero no sé, ahí los historiadores somos muy descreídos y somos muy penosos cuando llega a deshoras, ¿eh? O sea, que me has dado pie, o sea, que yo no voy a seguir vosotros. Sí, bueno, a propósito de esta última intervención se me ocurre que sí que ha habido una épica respecto a la Biblia, es que es la épica de la memoria.
sea, en cierto modo la memoria se convirtió en la manera de hacer valer un martirologio que había quedado oculto, ¿no? Algo parecido y también marcando las distancias con el caso del Holocausto. La gran épica del Holocausto es la memoria. Si has estado en Jerusalén y has visto el Yad Vashem, el Museo de la Memoria, hay un esfuerzo de memoria enorme. Ese museo es espectacular. La bóveda de la memoria están las imágenes de todos los asesinados, los millones de asesinados que se van moviendo. O sea, es la memoria, que además los judíos son un pueblo muy de memoria. Guardan memoria de lo que pasó hace 3000 años, como si hubiera pasado ayer, y hacen fiestas recordando cuando vivían en el desierto. O sea que ese pueblo de la memoria ha hecho de la memoria la épica de ese sacrificio. En cierto modo, las víctimas, en fin, mutatis mutandi, han hecho lo parecido. Aquí empezó a haber una épica contra el terrorismo cuando hubo una memoria que denunciaba ese hecho y que rompía ese silencio. Y creo que esa memoria, la memoria que habéis mencionado, también es un poco un fruto de esa épica. Se me ha ocurrido así sobre la marcha y creo que puede funcionar así. Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo creo que está bien. Ha sido una interesante presentación, las intervenciones y, bueno, agradecer a todos ustedes su presencia aquí en un día como hoy. Evidentemente no, a Elena y a Vicente y a Antonio. Y después de verano, con o sin mascarillas, la Fundación volverá a su trabajo. No sé si para hacer épica o no, pero volverá a su trabajo, como hasta ahora. Gracias.